Desde 1917 hasta 1992, las iglesias y agrupaciones religiosas no tenían personalidad jurídica. Solo tenían esa personalidad jurídica los individuos creyentes. Pero en 1992 hubo una reforma al artículo 130 que permitió precisamente que las iglesias y agrupaciones religiosas tuvieran nuevamente esa personalidad jurídica, ahora bajo el término de asociaciones religiosas. Desde entonces, las colectividades religiosas tienen esa personalidad jurídica y corresponde al Estado mexicano regular no solo su actividad interna, digamos, en términos jurídicos, sino también su actividad social. Sobre este tema de las agrupaciones religiosas, que es central para la República Laica, nos acompañarán entonces algunos especialistas para platicar. Uno de ellos es el doctor Guillermo Mañón, quien nos tratará acerca del tema de los derechos y obligaciones y también acerca de noticias internacionales y nacionales. Y por otro lado tendremos al maestro Nicéforo Guerrero y a Jorge Lee Galindo, grandes expertos en esta materia, con quienes platicaremos sobre el tema. Estas son las entidades de la República Mexicana con mayor número de asociaciones religiosas. El DF con 1,200, le sigue Nuevo León con 583, el Estado de México cuenta con 534, Tamaulipas con 511, Coahuila con 432, Veracruz con 424, Guanajuato cuenta con 406, Baja California con 344, Chiapas con 334 y San Luis Potosí con 301 asociaciones religiosas. Estas son las asociaciones religiosas por tradición. Las evangélicas son 4,695, le siguen las católicas con 3,278, las protestantes son 116, ortodoxas son 29, la oriental cuenta con 17, la judía son 10, las nuevas expresiones son 7, las cristianas son 8 y la islámica solo son 2. Pues como vemos, las agrupaciones religiosas, asociaciones religiosas, jurídicamente hablando, son muchísimas, hay una enorme variedad, dominan las asociaciones religiosas evangélicas, después le siguen las católicas, pero también tenemos de otro corte religioso, digamos, islámicas, judías, etc. Yo mencioné en la introducción que el Estado mexicano regula de alguna manera la actividad social de las asociaciones religiosas y también mencioné la actividad interna. En realidad no me refería a que se inmiscuye en su vida interna, pero sí regula, digamos, sus derechos y obligaciones, ¿no? ¿Me podrías comentar cuáles son esos derechos y obligaciones? Bueno, esos derechos y obligaciones que están exactamente especificados en la Ley de Asociaciones y Culto Público son primero los que se dan dentro del marco del respeto al Estado laico y a la ley. Y a partir de ello entonces se establece que todas las asociaciones religiosas tienen derecho entonces a un registro, a partir de este registro a tener una personalidad jurídica, como tales entonces a hacer valer sus derechos, a poder reunirse en un templo, a tener entonces exactamente también entonces un grupo de agremiados, a nombrar a sus ministros, a poder entonces también promover las instituciones que sean afines a ellas, pueden entonces también sobre todo vivir conforme a sus propias normas religiosas, pero siempre y cuando estas no alteren o contradigan las leyes de la nación mexicana. Y también tienen derecho a tener propiedad de acuerdo a sus fines, ¿no? Así es, únicamente a sus fines, que es exactamente como asociaciones religiosas, la de tener el culto según entonces una doctrina religiosa. Ahora, la ley de asociaciones religiosas y culto público de 1992 también establece, si no me equivoco, una serie de regulaciones para los propios funcionarios públicos en materia religiosa, ¿no? Sí, así es. Es decir, estoy pensando, porque ahorita que comentemos algunas noticias, estoy pensando en particular en el artículo 25, que prohíbe la asistencia a ceremonias religiosas de culto público a los funcionarios públicos, tanto a nivel municipal como estatal como federal, ¿no?
Así es, como también entonces a los ministros de culto les prohíbe ser votados, tener un puesto público, hacer promoción o proselitismo político, y únicamente que toda su actividad esté encauzada exactamente al fin religioso, de la difusión y el culto de su doctrina religiosa. O sea que en última instancia el principio de esta ley es un principio que busca respetar lo que el artículo 130 de la Constitución establece, que es el principio histórico, se le llama allí, de separación, ¿no? De separación iglesia-estado, y también hacer efectivo el derecho que tienen todos los individuos, pero asociados dentro de una congregación religiosa, que es el derecho a la libertad religiosa. Entonces eso también va a tutelar el Estado, pero únicamente. Ya no va a poder entonces el Estado como tal identificarse ni con ninguna iglesia, ni tampoco entonces preferir a unas sobre otras, ni tampoco hacer posible que, por ejemplo, se desarrolle la conciencia religiosa dentro de sus propios ciudadanos, sino que esto ya lo va a hacer entonces exactamente cada una de estas asociaciones religiosas. Pero la ley no define qué es libertad religiosa, ¿no? La ley define lo que es la libertad religiosa según la Declaración de los Derechos Humanos. Esto es entonces considerar que todo mundo tiene derecho a creer religiosamente lo que quiera, lo que mejor le parezca. Que esto evidentemente contrasta con lo que se dijo en el Concilio Vaticano II, en la Declaración de Unitatis Humanae, en donde a partir también de hacer una referencia a la dignidad humana se decía que el hombre tiene derecho a creer porque tiene derecho a la verdad, y entonces buscando la verdad llegaría exactamente entonces a concluir que la verdad es Jesucristo, y por tanto entonces a creer o acoger exactamente la creencia o la fe religiosa. Son distintas las justificaciones. Desde la declaración se piensa entonces que todas las iglesias, que todos los credos son iguales. Desde la declaración que hace entonces Dignitatis Humanae en el Concilio Vaticano II se considera que una sola es la religión verdadera, a saber entonces la cristiana en su versión católica, y que como el hombre tiene derecho a buscar la verdad, entonces por eso se le da un derecho o libertad a buscar la verdad, a la libertad religiosa. Aunque tengo la impresión de que el concepto como tal de libertad religiosa no existe en la Constitución ni en la ley, sino que aparece la libertad de religión, que no es como libertad religiosa, que es, digamos, tendría un contenido distinto, ¿no? Y que también incluso se podría subsumir dentro de libertad de conciencia. Cada quien cree entonces y opina lo que quiere, ¿no? Y entonces la libertad religiosa o de religión sería exactamente la libertad de creer religiosamente lo que cada cual quiera. Como una especie de derivado de la libertad de conciencia. Así es, y considerando que todas las iglesias son iguales. Sí. Ahora, a propósito de esta ley y su aplicación, aunque luego después vamos a hablar también con nuestros otros especialistas sobre el tema, me gustaría conocer tu opinión sobre esta noticia de que el gobernador de Michoacán, Salvador Jara, quien dijo por otra parte no profesar religión alguna, lo cual es completamente irrelevante para estos efectos, viajó a Roma porque lo invitaron al nombramiento como arzobispo de Monseñor Suárez Inda, arzobispo de Morelia, en Michoacán, y él dijo que sí, que lo hacía por una invitación oficial, y que el viaje a Roma era muy barato porque iba en una comitiva muy pequeña, y asistió a la ceremonia religiosa, porque obviamente ahí cuando se otorga el palio y el anillo de arzobispo, pues es una ceremonia religiosa, y él asistió en su carácter de gobernador, porque así viajó, a la ceremonia religiosa de culto público, y eso está prohibido en el artículo 25, y no solo violó la ley, sino que anunció desde antes que le iba a violar, y creo que nadie le dijo nada, ¿no? Sí, ahí se ve entonces exactamente que no, o sea, se quiere mantener una especie de pureza al no estar castigando este tipo de actos, ¿no? En donde un funcionario público echa mano entonces de recursos públicos para un viaje a Roma y participar entonces en una ceremonia religiosa, lo que entonces está completamente en contradicción con lo que dice la ley. Es decir, la Dirección General de Asociaciones Religiosas, que yo sepa, no ha actuado para sancionar al gobernador. Y entonces, pues, digamos, para mi gusto existe esa lógica de que entonces cualquiera rompe la ley, porque si el gobernador la rompe abiertamente, pues nadie se puede quejar en Michoacán de que otros la están rompiendo, ¿no? No, claro. Supongo yo.
Solo que se hubiera esgrimido que entonces exactamente como representante político de un Estado de la República fue a otro Estado, que es el Vaticano, a una ceremonia que tiene entonces incumbencia o relevancia para México, porque se iba a nombrar a un prelado que tiene una relevancia social evidentemente para la sociedad michoacana. Es decir, solo si él hubiera asistido con carácter diplomático. Así es. Sin embargo, con carácter diplomático ya está el embajador Ya está y están los embajador, funcionarios, claro. Y él, que yo sepa, la Secretaría de Relaciones Exteriores no le otorgó ningún cargo diplomático para que asistiera. Ningún como permiso tal, para ¿no? haber hecho esa Y yo creo que eso además del sucede con algunos otros funcionarios de presidencia que también se mencionó que estaban allí y que asistieron a la ceremonia religiosa de culto público, en tanto que funcionarios de presidencia, y obviamente tampoco nadie les dijo absolutamente nada, ¿no? Lo cual, digamos, muestra que de alguna manera esta ley no es muy respetada por el propio gobierno, ¿no? Y también que no se ve la importancia o relevancia que tiene el Estado laico, que a quien más le conviene el Estado laico es a las mismas organizaciones religiosas, porque a partir de eso se va a dar el respeto y subsistencia de su propia congregación, ¿no? Así es. Déjame comentar una noticia, porque nos quedan 2 minutos, no sé cómo se nos fue el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría que nos pudieras comentar una noticia en la que Obama, el presidente de Estados Unidos, fue acusado de islamofobia, porque después de condenar la violencia en nombre de la fe por parte del Islam, digamos todos sus ataques que está haciendo al Estado Islámico, el presidente Obama realizó una comparación histórica en la que recordó que el cristianismo también tuvo sus horas oscuras y dijo, acuérdense de las cruzadas y la Inquisición, esas personas que cometieron algunas cosas terribles en nombre de Cristo. Y luego dijo, en nuestro país la esclavitud era a menudo justificada en nombre de Cristo. Los líderes republicanos vieron obviamente esto una cosa escandalosa, porque cómo se atrevía Obama a criticar al cristianismo, ¿no? Cosa que por lo demás debo decir, aquí lo hemos hecho, este señalamiento de cómo la religión ha justificado muchísimo en la historia, digamos, formas de violencia, ¿no? Sí, claro, y Obama pudo haber dicho que exactamente la Inquisición y las Cruzadas fueron actos institucionales de la propia Iglesia, pero estos actos terroristas de estos islamistas no son actos institucionales del Islam. Entonces es todavía más grave lo que sucedió en la propia... sí, no existe una organización no puede haber un acto eclesiástica como existe en la Iglesia Católica, ¿no? Así evidentemente que no lo hay. Es. Oye, pues Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos, se nos fue rapidísimo el tiempo con estos comentarios, pero te agradecemos mucho, nos va a dar además una excelente entrada para seguir platicando con nuestros siguientes invitados.